Interese que usted escuche su palabra, alabado sea el Señor. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Génesis capítulo 13. Esa va a ser la base de nuestra meditación. Haciéndoles un repaso, el domingo pasado les decía a ustedes que discípulo era el término que usaba el Señor Jesucristo para identificar a sus seguidores, discípulos, y que el término que usaban los seguidores del Señor Jesús para identificarse con Él era discípulos del Señor. Para usted o para mí, para la mayoría de las personas ahora que estamos acostumbrados a llamarnos o bautistas, presbiterianos, nazarenos, evangélicos, hasta cristianos, este término a usted le parecería tal vez algo revolucionario, pero la verdad es que ese es el término que se usaba y que se debe realmente usar para identificarse con el Señor Jesucristo. Porque el término discípulo significa: he sido llamado por el Señor, he sido llamado por Jesucristo. Una persona que ha venido a Cristo es porque ha escuchado su voz. Otra cosa que significaba y significa el asunto de ser discípulo es estar en una relación personal con Dios. Una persona que se identificaba diciendo: yo soy discípulo del Señor, o que él estaba diciendo: yo tengo una relación personal con Dios. Y si el Señor Jesucristo lo identificaba como discípulo, Jesús decía: Él tiene una relación personal conmigo. Otra cosa que significa es estar practicando sus instrucciones. El que se identificaba como discípulo y se identifica, dice, está dando a entender: yo estoy practicando sus instrucciones día a día. Y eso es lo que el Señor también Jesucristo daba a entender. Y un significado más de ser discípulo es estar enseñando y entrenando a otros a hacer lo mismo. Día a día el Señor nos entrena y nos enseña para que nosotros enseñemos a otros a hacer lo mismo. Hermano mío, ese término que nosotros hemos usado y santificado como yo soy cristiano, hoy usted ve en la televisión que personas de cualquier clase moral lo usa. Cualquier persona dice que es cristiano. Y sabe que el término cristiano era simplemente una burla, un término que se usó como burla para los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Porque ellos vivían de tal manera, ellos vivían las instrucciones del Señor y estaban practicando y siendo enseñados y enseñando a otros a hacer lo mismo, que ellos lo que habían desarrollado era el carácter de Jesucristo. Por eso decía, cristiano era como decir pequeños cristos. Eso es lo que se daba a entender. Ahora no tiene el mismo significado, pero siendo un poco radicales, nosotros tenemos el hecho de ser discípulos. Les hemos venido diciendo que hace años ya, ese es el plan donde estamos en la transición que estamos ya de ser discípulos del Señor Jesucristo, y esto demanda una transformación de nuestro entendimiento. Tenemos que transformar nuestro entendimiento. Y les decía también el domingo pasado que el hecho de ser transformados conforme al carácter de Cristo es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad ser transformado. Dios no me puede transformar si yo no me presto para eso. Dios no me puede transformar si yo no me aplico, si yo no tengo la intención y el propósito de que Él a mí me transforme. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 2, transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y les explicaba que ese verso lo que está diciendo es: transfórmense por medio de la transformación de su entendimiento. Si tú no transformas tu entendimiento, no podrás transformar tus emociones, que es algo de lo cual te voy a hablar hoy.
y no vas a transformar tus actitudes, no vas a transformar tus actitudes, tu comportamiento, y no vas a transformar tus hábitos. Los hábitos simplemente es un reflejo de nuestro entendimiento mental. Y lo digo así porque muchas veces nosotros no entendemos que es algo de lo que nosotros estamos pensando realmente. Entonces, transformarnos es cambiar nuestra forma de andar desde lo que nosotros pensamos. Somos responsables de cambiar nuestra manera de andar, nuestra forma de andar. Somos responsables de cambiar, de mudar nuestro carácter al pensar como Dios piensa. La única forma de cambiar nuestro carácter es que tú y yo, si lo tienes interés, día a día, pedirle a Dios que te dé el entendimiento de Dios al escudriñar su palabra. Eso es muy importante. Y les decía también que es transfigurarse en el asunto de los 5 sentidos que nosotros tenemos: la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, y que también somos responsables de perfeccionarnos por estar con Él. Siempre me acuerdo de ese dicho de mi abuela: dime con quién andas y te diré con eres. El que anda con lobos, a aullar aprende. Si tú quieres ser cristiano, puedes ser cristiano, pero el asunto es, si eres discípulo, para poder ser discípulo, es esto, aquí. Y la pregunta que nos debemos de hacer hoy es si hemos sido llamados por Dios en su palabra. Si alguna vez tú en algún lugar o aquí has sido llamado y no has obedecido, pues ese sí es problema. Ahora, si has obedecido, te encuentras en una gran crisis. La mayoría de las personas, millones de personas, saben que deben de ser transformadas para tener el carácter de Cristo, pero no lo logran. Aunque dicen ser cristianas, no lo logran, no logran ser transformadas. Millones de personas saben que deben ser transformadas, no lo logran. Millones de personas sufren porque desean ser transformadas, pero no lo logran y se confunden. Muchas personas han intentado ser transformadas, se someten a periodos de oración, periodos de ayuno, periodos de estudio, pero sus intentos terminan en decepciones. Mucha gente pierde la fe. Sinceramente, yo creo, hermanos, que debemos de analizar si nosotros estamos entre esos que sinceramente hemos venido a los pies del Señor arrepintiéndonos de nuestros pecados. Hemos llorado francamente en su presencia, hemos leído su palabra, pero no hemos entendido. No la hemos entendido. Esto es realmente bastante doloroso, sinceramente. Otra cosa es que muchos de nosotros sufrimos porque hemos dejado ciertas prácticas religiosas, ciertos hábitos pecaminosos, pero sufrimos porque seguimos siendo esclavos de otros. Una hermana testificó ayer, al ser bautizada, cómo Dios le había librado del vicio de jugar maquinitas. Se oye muy tonto para muchos, pero para ella es algo grande que Dios ha hecho. Muchos viven apasionados, sirviéndole al Señor en algún ministerio, pero con la conciencia bastante cargada, porque saben que con facilidad, así como tienen pasión para servir a Dios, caen en pasiones desordenadas de su vida. Y dicen: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Soy sincero. Y la verdad de las cosas es que oran, ayunan, pero son esclavos de estados emocionales desordenados. Piensan que ellos tal vez necesitan un poco más de astucia para hacer las cosas, que les salgan bien, pero
no pueden evitar tener pensamientos pecaminosos y negativos que le avergüenzan. Si tú eres de eso, tú necesitas, estás en la lista. Dios sabe que tú necesitas ser transformado. Hay patrones de pensamientos que nosotros no hemos identificado, que nos manejan, nos controlan. Imagínense usted ver pasar un ave a 268 millas por hora. Difícilmente sabrá el color de ella, si es una paloma que tiene diversos colores. ¿Por qué? De la misma manera, por esa velocidad, es que nosotros no comprendemos los pensamientos que nos dominan, la mentalidad que tenemos. Buscamos, lloramos, le suplicamos a Dios, pero los pensamientos están allí, transformados por medio de la transformación de tu entendimiento, de tus pensamientos, de tu mentalidad. Esto es muy importante. Y como te digo, esto ha provocado que muchas personas, decepcionadas al no experimentar esa transformación, caen en un conformismo religioso. Abunda eso, un conformismo religioso. Y están viendo cómo viven los demás y cómo viven ellos y pensando, bueno, yo vivo mejor que aquel. Han perdido de vista que el centro de nuestra medida y estatura de carácter es Cristo Jesús. Es Cristo y solamente Cristo. Muchos se consideran hipócritas porque son sinceros, pero tropiezan en ese proceso de transformación y increíblemente se consideran hipócritas y se condenan como hipócritas. Sufren de desánimos, sufren de confusiones, sufren de culpabilidad, sufren de confusión porque no logran alcanzar su transformación. Otros, creyendo que el camino es más fácil, cuando se encuentran en una congregación como la nuestra, que siempre está buscando el crecimiento, la edificación en Cristo, el cumplir su palabra, como dice Dios, de ser discípulos y hacer discípulos, algunos creen ellos el camino más fácil y entonces huyen cambiando, dicen ellos, de templo, buscando dónde comenzar de nuevo, pensando que allí, en la nueva congregación donde a ellos no le conocen, no les van a pedir esta responsabilidad, no les van a pedir esta transformación. Y la verdad es que se equivocan, porque esta congregación, si lo hacemos, es porque es mandato de Dios, no es exclusividad nuestra. La transformación no es un invento de la iglesia de Nazareno, es palabra viva de Dios y lo será. Nada la puede eludir realmente eso. Y hermanos amados, muchos cambian de su manera exterior de vida, dejan de fumar, dejan de maldecir, dejan de tomar licor, de traicionar, dejan de mentir, pero en su vida interior nada ha cambiado. Deseos pecaminosos, pensamientos pecaminosos, sueños pecaminosos. Es horrible eso. Es horrible porque yo, hermano, viví eso en mis primeros años de vida. No sabía cómo lograr una transformación desde lo más profundo de mi interior. Y le digo sinceramente que busqué mucha ayuda, libros, maestros, y terminé dándome cuenta que son muy pocos los que logran esto, porque se requiere sacrificio, se requiere propósito, intención, se requiere mucha voluntad. Le digo, el problema es uno y no solamente uno. El problema está en tu mente, está en tu corazón, está en lo que razonas, en lo que piensas, está en tu entendimiento. Tú agarras un periódico, agarras un libro, cualquier libro, y tú lo razonas. No te causa transformación.
lo único que causa transformación es el racionamiento, el raciocinio, raciocinar la palabra, no razonar la palabra. Cuando tú la razonas, tú le aumentas o le quitas. Por eso no hay entendimiento. Cuando tú la raciocinas, cuando tú en el espíritu, en tu alma, en tu corazón, te niegas a ti mismo y en lo profundo de tu ser, tú buscas qué es lo que Dios te quiere decir. Dios te lo muestra. Y cuando Dios transforma tu mentalidad, transforma tu ser. Te digo, primero el pensamiento, luego son las emociones. Todo pensamiento provoca una emoción, un sentimiento. Esa emoción te lleva a ti a una actitud de desánimo, de exaltación, de tristeza, lo que tú quieras. Y esa actitud te lleva a una manera de comportarte. Y luego de estarte comportando de esa manera, tú llegas a tener un hábito. El hábito te maneja. Somos, dijo Jesús, esclavos de lo que nosotros practicamos. Algunos nos creemos posiblemente libres al hacer nuestra propia voluntad, pero no, solamente somos esclavos de los pensamientos que nos controlan a nosotros. Esto no es nuevo, esto es antiguo. Esto es antiguo. Por eso te he invitado a que en el capítulo 3 del libro de Génesis tú veas conmigo. Te voy a presentar, hay muchos patrones, pero te quiero presentar 3 patrones de pensamientos que arrojan de este pasaje y que te pueden ayudar a ti a examinarte. El rey Saúl tuvo estos patrones de pensamiento. Y permíteme decirte, el rey Saúl fue muchas veces ungido del Espíritu Santo y habló lenguas y profecía y todo, hizo varias cosas. Pero él tenía estos pensamientos de patrones negativos pecaminosos. El rey David fue dominado por este tipo de pensamientos. El rey Caín y el pueblo de Israel también fueron dominados. No te creas que tú eres inmune a esto. No, esto no es posible. Por eso necesitas saber qué te pueden estar manejando. Mira el Génesis capítulo 3, el verso 1. Mira cómo otro domingo te voy a tratar de explicar las fuentes de los patrones mentales que tú puedas estar manejándote. Hoy lo que te quiero mostrar son los patrones. No te voy a decir la fuente, te voy a mostrar los patrones que hoy mismo te pueden estar manejando. Uno de esos patrones es el patrón del engaño. Este patrón, no hay persona que no lo tenga. No hay ser en el mundo que no lo tenga. El profeta lo profetizó hace miles de años. Engañoso es el corazón, o sea, la mentalidad del hombre, y perverso. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. O sea, desde lo más interior, tu corazón, en el libro del Antiguo Testamento y en el Nuevo muchas veces se refiere a la mentalidad de la persona. Entonces, aquí puedes ver esto tú. Mira cómo el diablo vino y sembró pensamientos poderosos que trastornaron el entendimiento de Adán y Eva. Adán y Eva no tenían ningún problema. Ningún problema tenían con el asunto de mantenerse santamente en el camino del Señor. Ellos estaban allí, respetaban todo lo que tenían que respetar, hacían todo lo que tenían que hacer, estaban en la cúspide de la creación. Ellos eran representantes de Dios, eran los gobernadores de todo, podríamos decir, el universo mismo, ya, en nombre de Dios. Y mira cómo Satanás viene con ellos y hace esto, el patrón del engaño. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Nota que están diciendo, se creía, era astuta.
Hay muchas personas que se creen astutas. Dios no quiere que seamos astutos, quiere que seamos sabios. Si tú tienes un patrón de que tú te crees que eres astuto, tú estás engañado. Y eso te maneja a ti. Y por ese concepto tú no te das cuenta todo cómo te afectas y afectas a las personas que están a tu lado. Dice: ¿eras tú tan más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho? La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Pregúntate, ¿quién le dijo al diablo ese mandamiento que Dios le había dado a los hombres? ¿Quién se lo dijo? ¿Sabe quién se lo dijo? La misma Eva o el mismo Adán. Dios el mandamiento se lo dio a ellos, no a la serpiente. ¿Cómo supo la serpiente? ¿Es omnisciente? No es omnisciente. ¿Es omnipresente? No es omnipresente. Entonces piensa. Esto, para que Adán y Eva pecaron, no fuera un solo diálogo. Hubieron varios diálogos. Aquí te están mostrando al final cuál fue el diálogo que hubo para que ellos cayeran en un trastorno del entendimiento. Te repito, un pensamiento repetido una y otra vez, te lleva a un estado emocional que te lleva a actitudes, comportamiento y también a hábito. Y aquí lo tienes, mira: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. No, ¿sabes qué? El diablo sabía que ellos podían comer de todos los árboles menos de uno, del que estaba allí en el centro. Pero mira, tú te pones a conversar con estas filosofías humanas que existen ahora, como el mundo piensa, y te digo que te enredas porque te mezclan verdades con mentiras, te alteran y trastornan la verdad de Dios, lo santo y lo que es justo. Muchos ahora estamos enfrentando este tipo de pensamientos que exageran la palabra de Dios. Algunos le exageran la palabra de Dios. Por ejemplo, te voy a decir eso de que un culto donde cayó oro del cielo, un culto donde el pastor oró, es un obispo y le puso muelas de oro y chapas de oro. Por favor, razonemos, pensemos la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando escuchamos esa cosa? Ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Eso es muy importante. Otros la empobrecen la palabra o la minimizan la palabra de Dios. No, hermano, tú eres muy radical. No, te estás fanatizando. No, tú te estás fanatizando. Eso de Dios, te estás fanatizando. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el engaño? Detectas el engaño cuando a ti te sacan del enfoque esencial. ¿Y sabes cuál es el enfoque esencial? Pensar como Dios piensa, hacer como Dios quiere que hagamos. Eso es. Si te sacan de eso, te están engañando, te están mintiendo. Es cuando la persona trata de que tú veas hacia otro lado y no hacia Cristo, hacia Dios, te están tratando de engañar. Adán y Eva fueron engañados por esto. Jesús enfrentó esto. Llega el diablo y le dice: si eres hijo de Dios, sabiendo que tenía hambre y sed, 40 días sin no comer, di que estas piedras se conviertan en pan. Demuestra que tú eres Dios. Jesús lo podía hacer, sí lo podía hacer. Él no estaba allí para hacer alarde de lo que podía hacer, sino hacer alarde de lo que Dios le había dicho. Y Jesús lo contestó bien, porque conocía la palabra. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Tú puedes decir, eso es exagerado. Ese es un engaño tuyo. No vamos a volver a ver hacia otro lado. Mira lo que dice en el verso 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Ay, no, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido y él comió como ella. O sea, el árbol ya era bonito para comerlo. El árbol ya no significaba muerte. Ya no significaba muerte. Yo he conocido gente que le he hablado el evangelio y hablado el evangelio y se comportan mal, y me han dicho a mí, por ejemplo, cuando le digo: ¿te das cuenta que un día vas a morir? Mire el accidente que pasaste, mire lo que sucedió. Y me dice: bueno, pastor, Dios es amor. ¿Y sabe qué? Dios me ama tanto que me trata como a la niña de sus ojos. Como diciéndome: yo puedo pecar y mire cómo me trata Dios de bien. Mi papá, cuando lo vi, una vez me dijo: yo soy pecador, sí, pero Dios es amor y Él me va a dar entrar al reino de los cielos. Te aseguro esto: Dios es amor, pero no vas a entrar porque Dios es amor al reino de los cielos. Vas a entrar cuando la palabra de Dios dice: honres a Dios y le obedezca como dice su palabra que le debes de obedecer. Lo demás es engaño. Lo demás es un vil engaño. Es un vil engaño. Oh, imagínate tú, estás en el féretro. Tú viviste irregularmente. No viviste como Dios quería que vivieras. Y tus familiares llaman al pastor: queremos que nos dé un buen mensaje. Por eso yo evito hablar de los difuntos cuando voy a un entierro. El que muerto, muerto está, se acabó. No voy a decir: oh, este era un buen hombre, pero los buenos no entran al reino de los cielos. Son los obedientes los que entran al reino de los cielos. ¿De qué vale que yo pueda decir eso? No fumaba, no adulteraba, no fornicaba. Ajá. Sí, ¿qué? Hay muchos que no conocen de Cristo y también están en la misma condición. Hermano, son pensamientos poderosos que han trastornado el entendimiento del hombre. El rey Saúl hizo lo mismo. Dios le dijo a Saúl: anda, destruye todo, desde niños, bestia, todo, destrúyelo. Yo lo hago. Se fue, mató niños, mujeres, todo. Y se trajo a las mejores bestias y se trajo al rey, no le quitó la vida. Y le dice Samuel: hiciste lo que Dios te mandó. Todo, léelo. Es exagerado el engaño. Todo como me dijiste lo he hecho. Y le dice Samuel: ¿y qué son esos rugidos de bestias que escucho? Bueno, tú sabes, son bestias, anda a verlas, son bestias de la mejor calidad, y las dejé vivas para ofrecérselas en sacrificio a Jehová. Su propio pensamiento, imaginación. Yo voy a agradar a Dios como yo quiero, no como Él dice solamente. ¿Y qué hizo Samuel? Agarró al rey y lo hizo picadillo, lo hizo pedazos. Eso es lo que el mundo dice: ahí está tu Dios, mira qué cruel es tu Dios. Mira, lo hizo pedazos. Pero no se fijan que el pecado está haciendo pedazos la vida no solo de un hombre, sino de toda la humanidad casi. Y que por eso vino Cristo a darnos vida, alabado sea el Señor. Otro patrón que vemos aquí es el patrón de exaltar. ¿A quién no le gusta que lo exalten? Oh, ¿a quién no? Yo padezco de ese virus. ¿A quién le gusta que lo estén humillando? ¿A quién le causa placer, satisfacción semejante cosa?
Ah, pero que nos exalten. Claro que sí. Claro que sí. Mira, una persona que quiere que el que padece de ese engaño, de ese patrón de exaltación, activa pensamientos que rechazan los límites establecidos por Dios y establecen sus propias limitaciones. Por ejemplo, mira, es que esto es desde niño. Tú le pones un límite a un niño y ¿qué hace? Te dice, gracias mamá, qué linda madre que tengo. No, no, no. Mínimo, no quiero ofender a nadie, berrinche. Llora, llora, llora y llora y llora. Y se tira al suelo. Si no le basta, si no ve que te mueves con sus llantos, se tira al suelo y se revuelca y se revuelca. Y otra cosa es que tirar cosas. No acepta límites. Y miren, no quiero ofender a nadie, pero hay hijos que nos hemos comportado así. No quiero desligarme de eso. Y la mamá, sintiéndose impotente y no saber qué hacer, y el papá, ay, qué lindo mi niño, qué precioso. Y el niño sabe que está mal. Y el niño, ay, qué lindo, qué precioso. Y el niño, ajá, pues mañana te voy a dar más todavía. No aprende. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega a un lugar donde nadie acepta sus berrinches y su mal comportamiento, ahí le sale el cobre. Donde sale diciendo, aquí no me quieren, aquí nadie me quiere. Tú eres de esos que cuando te establecen un límite tú dices, nadie me ama, aquí me rechazan, aquí no me aprecian. Tú tienes ese patrón de exaltación. Como cristianos debemos de honrarnos los unos a los otros, pero sobre todas las cosas debemos de honrar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la realidad. Si tú no respetas eso, estás enfocado en tu ego, en los deseos de tu carne, en una voluntad tuya trastornada que necesita ser transformada. Por eso las señoritas, por eso los jóvenes de hoy no aceptan límites, no aceptan responsabilidades, no aceptan compromisos. En todas partes hay eso. Y los gobiernos han retrocedido los niveles de valores morales y los han hundido más bien. Y entonces esta gente se ha llevado, ha llegado a la corona, a la cúspide de sus propios egos. Cuidado, tú tienes esos patrones de que tú ya no es el corazón herido, sino tu ego herido. Tu ego herido. Oh, ¿cómo? Estoy herido. Mira, te voy a decir una cosa. Si tú crees que tu esposo, tú estás aquí para que tú te casas y tu esposo te va a hacer feliz, tienes este patrón. Tienes este patrón. Si tú crees que tu esposa te va a hacer feliz a ti, tú tienes este patrón. Tú estás buscando a alguien que exalte tu ego, te haga la vida fácil, te dé tranquilidad. El único que hace feliz al hombre y a la mujer es Cristo Jesús. Y eso es sacrificio. Eso duele. ¿No le ha pasado a usted conmigo que cuando usted espera una exaltación y tiene una exhortación, usted ni la mano me quiere dar? Con costo me estira la uña, la puntita de esa uña larga, esa que le pusieron por 300 pesos, esa es la que me pone. Hermano, yo entiendo, yo lo entiendo, yo entiendo eso. Mire, no se sienta mal, no comience con sus pensamientos trastornados. Contrólelo. Ahorita que está pensando, controle lo que usted está pensando. Cuando los patrones de exaltación nos dominan, despiertan deseos prohibidos.
Usted llega a un trabajo y usted se cree guapo porque su familia, aunque usted es algo chueco, le han dicho que usted es el más lindo de la casa. Y entonces usted llega al trabajo y usted ve a una mujer por ahí y dice, usted ya tiene compromiso, y dice, y comienza a flirtearla, a enamorarla, y usted se siente con derecho porque su ego le dice que usted es guapo. Patrones trastornados, pecaminosos, que no te dejan vivir la vida cristiana como debes de vivirla. Y si eres mujer, igualita la mujer. Se pone un Carlos V, esos tacones Carlos V, o Carlos X, Carlos XII, ya son más altos. ¿Ya? Para que todo el mundo le vea. La más alta, la más rubia, la más guapa, la más todo. El ego. Deseos prohibidos, inmundos, desordenados, trastornados. Y tú dices, no, pastor, a mí ya me transformó el Señor, a mí Dios ya me santificó. Tómate una hora un día, ándate al parque o ándate sola al fondo de tu casa, donde ni el perro te moleste, y comienza a meditar, reflexionar. Y te vas a dar cuenta. David, ese es el problema que tuvo. David ya tenía sus buenos años, era el rey de Israel, lo tenía todo a sus manos y no fue a pelear mientras el ejército estaba en batalla. Y David subió a la azotea. Escuche bien lo que voy a decir. Si su casa tiene 2 pisos, 3 pisos, no comience a pensar, ¿será que mi esposo lo está haciendo? ¿Será que mi esposa lo está haciendo? Cálmese, por favor. Amén. Cálmese. David dice que salió y vio a la vecinita y la vio que estaba hermosa. La mujer se estaba bañando y toda la cosa. Astuta la mujer, lo que usted quiera. Llegó a ser la mamá de Salomón, el tercer rey de Israel. ¿Y qué hizo David? Yo soy el rey. ¿Quién es ella? Mandó a preguntar, ¿quién es ella? Oye, ¿cómo se llama? ¿Y su esposo quién es? Y le dijeron, anda en la batalla. Pobrecita, invítenla, díganle que le invito a cenar. Qué compasivo, qué lindo, qué precioso. ¿Y en qué terminó? Mandando a matar al hombre, al esposo. Cometió una serie de pecados que son como 12 pecados según la ley, por este patrón de pensamiento. Todo me lo merezco. No, hermano, no es cierto. Yo no merezco que Dios me ame. Y te digo algo, no merezco que ni mi esposa me ame. Yo no voy a amar a mi esposa solo porque ella me ama. Yo hice un pacto, me ame o no me ame, no es prioritario para mí. Yo voy a cumplir mi pacto con Dios porque quiero entrar al reino de los cielos. Si ella me ama, es su problema. Si no me ama, es su problema. Pero yo no voy a sufrir porque no me ame, ni voy a entrar al reino de los cielos porque me ame. Es Dios el centro de nuestra vida. Eso es lo importante. Si usted está sufriendo, es que mi esposo no me ame. Usted no sufre por eso. Usted sufre por su patrón trastornado de pensamiento. Si usted piensa que todo mundo le debe de amar, está equivocada. Es un patrón trastornado. Ni Dios se enferma porque el mundo no lo ama, y Él ha dado todo su amor por el mundo. Pero Dios no pierde el equilibrio, no sufre de insomnio, no sufre de estrés, no sufre de ninguna taquicardia, como muchos de nosotros. ¿Va entendiendo esto? Así que tranquilo. Otro patrón que nosotros encontramos aquí, mire, yo me he encontrado como 12 patrones. Aquí le estoy compartiendo 3.
otro patrón de pensamiento trastornado de entendimiento es el patrón que yo le llamo patrón de la cizaña. Este patrón le gusta la enemistad, como Caín, como Israel, siempre en enemistad unos con otros. Mire usted el verso 6 al 8. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Note, fueron abiertos los ojos, entendieron, abiertos los ojos. Ellos veían el fruto, veían todo, pero aquí abiertos los ojos significa entendimiento. Y conocieron, comprendieron, supieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios, Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Qué horrible esto. Mire el caos, note la vergüenza, note la ira, el miedo, el enojo que provocó este patrón de pensamiento. Ellos dijeron: vamos a ser como Dios. Mire a la miseria donde ellos llegaron. Entendieron que estaban desnudos, sintieron vergüenza. Si usted nota más adelante, ellos estaban enojados consigo mismo. La ira, el miedo. Dice que Dios venía como todas las tardes en el día, venía hacia ellos para conversar con ellos, y oyeron la voz de Dios, y entonces se escondieron porque ellos tenían realmente miedo. Y mire del verso 9 al 14, por favor, literalmente dice así: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Porque estaba ¿se da cuenta? La vergüenza da miedo. Y me escondí. Esto es tremendo, hermano. Solo esto es tremendo. Nótelo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. Mire, una persona que ha sido avergonzada pública o privadamente tiene miedo de todo. Sufre de miedo y lo que hace es esconderse. Son personas que no les gusta tener muchas relaciones. Y las personas dicen: yo soy así, no me gusta tener muchas amistades, a mí me gusta estar mejor solo o sola. Dígame, pregúntese: ¿por qué? ¿Te has preguntado por qué? ¿Te has preguntado por qué? Imagínense, si a ti te establecieron una vergüenza y la humillación de haberte violado, o que te manosearon algo, sea varón o sea mujer, tus pensamientos están trastornados. Entonces eso afecta tus relaciones, y más si estás casado o casada, afectan tus relaciones. La pregunta: ¿dónde estás tú? Es para ti y para mí. ¿Dónde estás tú? Si tú tienes miedo de relacionarte, ¿por qué tienes miedo de relacionarte? Si tú te sientes inseguro, insegura, ¿por qué tienes miedo de que estás inseguro? ¿Alguna vez te hicieron algo y no lo has arreglado? No puedes voltear la página así y olvidarte de eso. No, nada se borra de la mente. En tu glándula, en tu amígdala, se guardan todas las experiencias emocionales que has tenido. Todo se guarda allí. Desde que estabas en el vientre de tu madre está grabado allí. Nada se borra, nada se borra. Y entonces te sesgas, te retraes, tienes miedo, tienes vergüenza porque te burlaron. Yo me acuerdo de una persona que conversaba con ella hace muchos años. Ella, la conocí y le dije: ¿por qué crees que eres así? Y estábamos conversando y me dijo:
Yo recuerdo cuando yo estaba niña, que una vez la maestra no me dejó ir al baño. Sí, ¿qué pasó? No, la maestra no me dejó ir al baño y yo quería orinar y ya no pude soportar y me oriné. Y la maestra me reprochó, me dijo una serie de cosas y todos en la clase se burlaron de mí. ¿Sabe usted de eso? ¿Sabe usted lo que significa eso? Eso es horrible. No nos podemos desprender fácilmente de este tipo de experiencias. Y Dios te perdona tus pecados, pero quiere transformarte. Quiere que tú, todo tu pasado, lo enfrentes con Él, porque Cristo está más presente en tu pasado, por muy doloroso que haya sido. Cuando lo enfrentamos solos, no solucionamos realmente nada. Y mira, dice aquí, verso 11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Cuidado con lo que escucha usted. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Cuidado con lo que come usted de personas que le dicen cosas y usted ni siquiera las analiza. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. ¿Y qué? Yo comí. ¿Sabe qué es eso? El patrón de cizaña que crea este tipo de cosas nos impulsan a rechazar nuestras propias responsabilidades y a echarle la culpa a las demás personas. Cómo esto es difícil de solucionar. Es difícil aceptar nuestra propia responsabilidad. Hay hombres y mujeres que salen de sus hogares y forman nueva familia, pero no aceptan sus responsabilidades y crean caos en el hogar, porque ni el hombre cumple, y al no cumplir no acepta su responsabilidad y le echa la culpa a su cónyuge, y lo mismo hace el cónyuge con él. No solucionamos nada con culpar a los demás de nuestra situación. Somos nosotros, porque nosotros somos los que tomamos a día y momento a momento las decisiones. Mire cómo culpó: la mujer que me diste, como diciendo: es que te equivocaste, esa mujer no es la que yo necesitaba. Y la mujer: la serpiente me engañó. Ok, ¿tú crees que si alguna persona te engaña, tú vas a ser libre de entrar al reino de los cielos? Mucha gente dice: yo no quiero conocer la Biblia, yo no quiero, mejor así me siento y Dios sabe cómo estoy. No es así. Te digo esto: la Biblia dice que tanto los engañados como los que engañan no entrarán al reino de los cielos. ¿Sabes por qué? La serpiente no agarró un hacha, no agarró un revólver y le dijo a la mujer: come del fruto, come. No le dijo eso. Ella decidió, lo vio bonito, lo dijo: qué chulo está ese fruto. Sí, con razón, Dios no quiere que sea como él. Y dice que comió. Y el hombre comió del fruto que le dio, ¿quién? La mujer. La serpiente le dio a la mujer y la mujer le dio al hombre. No, hermano mío, yo le digo en el nombre del Señor: no le echemos la culpa a nadie. Somos nosotros los que estamos cayendo en ese patrón de cizaña, que lo que hace es destruir, causar caos y tantas cosas. Cuando escuchen y que te pregunten: oye, ¿por qué eres tan radical? Ponte abusado con esos patrones. Cuando te digan o exclamen: oye, te estás fanatizando. Cuando se burlen y te digan: nadie puede ser santo.
Si tú crees que nadie puede ser santo, debes de examinar ese pensamiento conforme a la palabra de Dios. Porque si nadie puede ser santo, tenemos que preguntarnos por qué Dios nos dice: sean santos porque yo soy santo. ¿Y sabes qué? Para terminar, te digo esto: si tú has fallado en el proceso de no alcanzar tu transformación, no eres hipócrita, no eres lo peor del mundo, simplemente eres un débil de entendimiento que ha sido engañado por tus sentimientos y tus pensamientos de perfeccionismo. Los santos no somos perfectos. Los santos nos gozamos en ser imperfectos. La intención es hacer las cosas que a Dios le agradan. La intención. Pero cuando las hacemos muchas veces nos sale mal. Imagínate que mi esposa me diga a mí: quiero que cocines. Yo digo: ok, voy a cocinar. Y yo le he hecho sal al alimento ahí, pero a mi gusto. Y se lo doy y se lo sirvo. Y ella lo come y dice: esto no está bien, no me agrada. ¿Por qué? Porque no está a su gusto. No es que está malo, no está a su gusto. Pero la intención siempre debe ser agradar a Dios sobre todas las cosas. Quitémonos ese manto de que tengo que ser perfecto. ¿Cómo me ha costado a mí aceptar ese problema? Por años, por décadas, a mí ese patrón de perfeccionista me amargó, puedo decir, mi vida. Me trastornó, me causó molestia, aún en mis relaciones. Yo me doy cuenta que Dios nos acepta tan imperfecto como somos, porque solo por su gracia podemos ser lo que Él quiere que seamos. El próximo domingo yo te voy a presentar patrones poderosos que transforman el entendimiento. Ya no me da tiempo. Te voy a presentar el domingo próximo los patrones que aparecen en la Biblia para que tú te transformes y puedas gozarte, disfrutar la transformación que Dios puede hacer día a día en tu vida. Amén. Por ahora, oremos. Les invito a orar. Si tú quieres venir al altar, ven al altar. Y si no, pues de allí en tu silla, conviértelo en un altar, podemos decir, como dijo el hermano superintendente, y reconozcamos si esos patrones de engaño, de exaltación y de cizaña nos han dominado a cada uno de nosotros. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a despedirnos esta mañana. Yo te invito a que seamos sinceros, hermanos. No te dejes engañar. No te dejes llevar por esos tipos de patrones de pensamiento que van en contra de la voluntad de Dios. Padre, te damos gracias esta mañana. Tú siempre has sido bueno con nosotros. Nunca nos has dejado ni nos has desamparado. Tu paciencia no tiene límites. Ayúdanos a ser pacientes con nosotros mismos. Padre, si tú le has enseñado a mis hermanos que estos pensamientos, estos patrones de pensamientos que trastornan el entendimiento de tu palabra les ha dominado hasta hoy, ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Padre. Ayúdales a comprender que tú quieres que seamos 100% para ti. Tu palabra dice que te amemos con todo el alma, con toda la fuerza, con todo el corazón, con todo el entendimiento. No permitas que caigamos en el patrón de la religiosidad, de la superficialidad y del conformismo. Perdónanos, Dios. No somos hipócritas.
Hemos sufrido por no aplicarnos, Dios, en tu palabra muchas veces. Recordamos ese día, Señor, cuando venimos por primera vez a tus pies y había en nuestro ser el anhelo profundo de servirte y darte nuestra vida y ser posible que nos llevara en ese mismo instante al reino de los cielos. El proceso ha sido doloroso, ha sido difícil. Posiblemente nos han criticado, nos han despreciado, nos han desvalorizado, nos han avergonzado, se han burlado de nosotros. Han señalado, Señor, nuestros errores y no nuestros aciertos. Perdónanos, Padre, porque hemos dejado engañar por tanto los que exageran tu palabra como por aquellos que la minimizan, por los que la enredan, la mezclan, la trastornan la verdad, por aquellos, Señor, que rechazan los límites. Si nosotros nos hemos enlazado con ellos, cuando hemos establecido nuestras propias limitaciones, cuando nos hemos enfocado en nuestro ego y no en ti, cuando los deseos de la carne nos han vencido, Dios, ese patrón de exaltación que nos tiene cautivo. Cuando hemos descubierto que nuestra voluntad está en contra tuya, Señor, que no es la tu voluntad, Señor, ayúdanos a comprender que hemos trastornado nuestra voluntad. Cuando, como esos pensamientos que tuvo David, de pensamientos prohibidos, inmundos, desordenados, te rogamos que nos perdones y nos limpies en la obediencia a tu palabra. Los cantos de hoy nos ayudan, Señor, a comprender esa realidad. Señor, si hemos provocado en otros vergüenza, si hemos, Señor, culpado a los demás de nuestras propias responsabilidades, si nos hemos burlado de otros, llamándoles fanáticos o criticándolos, haciéndoles creer que los santos no existen, que nadie puede ser santo, Señor, ten piedad de nosotros. Te amamos, Señor. Tu palabra dice que tú nos amas. Tal vez nuestros padres, nuestros familiares son patrones de pensamiento trastornado negativo porque no nos amaron como debieron amarnos, porque ellos mismos, Señor, también sufrían de eso. Te pido, Dios, que a cualquier mujer que se siente aquí, Señor, infeliz, o cualquier hombre que se siente infeliz, cualquiera que está confundido, Señor, cualquiera, Señor, que piensa que no ha recibido lo que se merece, ayúdale a comprender, Señor, que realmente no nos merecemos nada en esta vida, que como esposos o esposas, como padres e hijos, tenemos cada uno que cumplir nuestras responsabilidades y funciones en el estado que estamos. Porque un día tú nos vas a juzgar y no podemos culpar a nadie vamos a poder culpar. Porque no existe excusa, no existe pretexto, no existe, Señor, disculpa porque pueda ser válida por no habernos negado a nosotros mismos y haber hecho tu voluntad como tú andas. Señor, obra en mí como te pido que obren mis hermanos y hermanas. Señor, ayúdanos a perdonar. Si esta mañana, mi hermano, Dios te ha traído a tu mente este pasado doloroso, donde te avergonzaron, donde te humillaron, donde te violaron, ¿sabes qué? Perdona. Tú no le encuentras razón. Encuéntrale razón. Dios quiere que tú aprendas a perdonar. Perdona. Y si no te encuentras con capacidad de perdonar, pídele a Dios la fuerza del Espíritu, la gracia, para que lo puedas lograr. Padre, una vez más te amamos, bendecimos esta iglesia, bendecimos a cada persona que ha estado aquí, bendecimos a cada líder, bendecimos a cada supervisor, cada hermano, Señor, que está preocupado por cumplir el mandamiento de ser discípulo y ser discípulo. Señor, oramos que tú nos bendigas a todos y que tú bendigas a los que no estuvieron. Tú sabes las diferentes razones, como por Sabdi, Señor, que también está en la ciudad de Monterrey. Padre Santo, gracias te damos por todo y en todo. Bendecimos tu nombre. Ayúdanos, Dios, a aplicar estos patrones, a sacarlos, a dominarlos, a controlarlos con el poder de tu Espíritu Santo,
por medio de tu santa palabra. Gracias, Padre, por todo. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Mi hermano, Dios le bendiga. Buenas